A ver, chicos, voy a grabar la sección para que ustedes puedan, para después subir eso al YouTube o al Google Drive y ustedes puedan observar el video. Les expliqué en la clase, bueno, le dije el mensaje. Yo les voy, se están conectando los demás chicos, les estoy dando acceso. No, me encendió mi cámara. Ya listo. Vamos a ver todo lo que son análisis dimensional desde cero, se podría decir ya. Vamos a ver análisis dimensional desde cero. Entonces vamos a observar eso. Bueno, como todos saben, tienen que ustedes aprenderse las dimensiones de cada uno de las magnitudes, ¿verdad? En este caso, la longitud, la dimensión de la longitud se representa en L, de la masa se representa en M, del tiempo se representa en T mayúscula, de la temperatura, recordemos que nosotros en la clase indicamos que la temperatura se representa por la T mayúscula y el grado aquí al ladito, ¿verdad? Entonces, la intensidad de corriente eléctrica en lo que es intensidad, la intensidad luminosa en joules, J, cantidad de sustancia en N, el número, recordemos que la dimensión de una constante o la dimensión de un número va a ser siempre igual a 1. Por eso que aquí dice 1. Del área va a ser específicamente L al cuadrado, del volumen L al cubo, de la densidad ml a la menos 3, de la velocidad lt a la menos 1, de la aceleración lt a la menos 2, y así sucesivamente con cada una de las fuerzas que están aquí o de las magnitudes, está la dimensión de cada uno. Ok, entonces, para poder empezar con este aquí, recordemos el principio de homogeneidad. Recuerden que hay un principio de homogeneidad. ¿Qué me indicaba el principio? El principio de homogeneidad me decía lo siguiente. Si yo tengo la siguiente dimensión, por ejemplo, tengo que, vamos a ver, déjame borrar aquí. Tengo AB es igual a B, pero de dos maneras diferentes. Miren. Decir que la dimensión de este AB va a ser igual a la dimensión de A por la dimensión de B. Eso recordemos que el principio de homogeneidad me indicaba eso. Para que pueda ser un poquito mejor, voy a borrar la E, ¿verdad? Ahora aquí. La dimensión de AB va a ser igual a la dimensión de A multiplicado por la dimensión de B. Esa es una parte del principio de homogeneidad. La otra parte del principio de homogeneidad me decía que si yo tengo A igual a B más C, eso que está ahí podemos representarlo como que la dimensión de A va a ser igual a la dimensión de B y por ahí mismo podemos decir que va a ser igual a la dimensión de C. Es decir que A va a ser dimensionalmente iguales a las otras dos magnitudes que tenemos en el segundo miembro. En el primer miembro tenemos la A, en el segundo miembro tenemos B más C. Entonces, el principio de homogeneidad me indica que la dimensión de A va a ser igual a la dimensión de B y asimismo la dimensión de A va a ser igual a la dimensión de C. Por ese motivo ubiqué que las tres dimensiones van a ser iguales
de acuerdo al principio de homogeneidad que estábamos hablando en la clase. Entonces, son dos puntos muy importantes en el principio de homogeneidad que ustedes deben tomarlo en consideración para los ejercicios que vamos a resolver. Además, recordemos que para poder resolver también ejercicios, tenemos que recordar las siguientes cosas. Vamos a ver, voy a poner aquí en un cuadro todo lo que ustedes tienen que recordar para poder resolver un ejercicio de análisis dimensional. Ponemos aquí en nota. Tenemos que recordar lo que son las propiedades de potenciación. Tenemos que recordar el despeje. Tenemos que recordar el despeje. Despeje de ecuaciones. Ecuaciones simples, chicos, ecuaciones simples. Propiedades de la potenciación, despeje de ecuaciones simples y lo que es la ley de la adición y sustracción. Que todo eso ya lo observamos en las clases anteriores en matemáticas. Ok, todas esas cosas que yo acabo de ubicar aquí en este recuadro son todos los conocimientos que ustedes tienen que tener ya claros para que puedan resolver cualquier ejercicio de análisis dimensional. Todo esto que están aquí. Entonces, tenemos que recordar en las propiedades de potenciación, el despeje de ecuaciones simples, la ley de la adición y sustracción, tenemos que recordar todas esas cosas. Ahora, una vez que ya, a ver, hasta ahí voy a hacer una pausa. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden encender su micrófono, pueden hacer cualquier consulta, así que los escucho. O pueden escribir en el chat. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Confirme. Mister, ¿qué significa ecuaciones simples? Ah, ya. Ecuaciones simples, muy bien. Ecuaciones simples son cuando tenemos solo una ecuación donde tenemos que despejar una variable. Cuando hablamos de simple, es decir que tenemos que hacer unos pasos tan pequeñísimos de despeje de ecuaciones con una variable. ¿Qué significa una variable? Significa que tenemos una sola letra. Que tenemos que despejar una sola letra. Por eso que pongo ecuaciones simples. ¿Hasta ahí tiene alguna otra consulta? ¿No? ¿Nos puede dar un ejemplo de despeje de ecuaciones simples? Ya, perfecto. Vamos entonces a hacer unos ejemplos de ecuaciones simples. Muy bien, vamos entonces, en este momento vamos a resolver despeje de ecuaciones. Ese es el tema que vamos a observar ahora. ¿Ya? Vamos a hacer entonces despeje de ecuaciones. Ya vamos a hacer un despeje de ecuaciones simples. Y para hacer de los despejes de ecuaciones simples tenemos que tomar en consideración los siguientes aspectos. Primero, todo lo que suma pasa a restar. Ese es el primer punto que tenemos que tomar en consideración. Todo lo que resta pasa a sumar. Son cosas que tienen que tomar en consideración. Todo lo que multiplica pasa a dividir. Todo lo que divide pasa a multiplicar. Ya, son los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer un despeje de ecuaciones. Todo eso que están ahí. Entonces, despeje de ecuaciones es cuando yo les ubico algo de esta manera. Mira. Vamos a ubicarles con letras y números para que puedan entender mejor. Sí, vamos a poner unos cuantos ejercicios de ecuaciones. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Vamos a hacer los respectivos ejercicios. Vamos a hacer el número 1. Tenemos M, va a ser cualquiera. Aquí vamos a poner cualquier variable, no vamos a tomar en consideración nada de qué representa cada letra o algo por el estilo. No vamos a tomar en cuenta nada de eso.
Vamos directamente a hacer el despeje de ecuaciones. Vamos a ver aquí. Pongámosle, qué sé yo, n por p. Okay. Miren, de esta ecuación que yo acabo de ubicar en la pizarra, vamos a hacer los siguientes despejes. Vamos a encontrar m, es el primer despeje que vamos a hacer. ¿A qué va a ser igual m? Vamos a encontrar a. Vamos a encontrar f. Y vamos a encontrar n. Esas cosas vamos a hacerlo en el ejercicio que está ahí ya. Vamos a encontrar todas esas variables despejadas. Vamos a despejar todas esas variables. Para poder tomar en consideración el despeje de esas variables, vamos a hacer lo siguiente, recordando todos los puntos importantes para hacer un despeje de ecuación simple. Aquí voy a empezar primero despejando m. Como ustedes pueden observar, aquí vamos a ver aquí, ¿dónde está el S para anotar? Aquí está. Perfecto. Miren, aquí está m, ¿verdad? Aquí está m. Esto es lo que yo quiero despejar. Quiero despejar específicamente m que está aquí. Para yo poder hacer este despeje de m, tengo que darme cuenta qué es lo que tiene m al lado de él o abajo de él o todo aquello que está acompañando a m. Tengo que darme cuenta de todo lo que está acompañando a m. Si yo me doy cuenta de todo lo que está acompañando a m, yo puedo anotar lo siguiente. Puedo anotar que f está acompañando a m y ¿quién más? Y la letra a. Esas dos variables, la f y la a, están acompañando a m. Entonces yo tengo que eliminar esas letras de ahí. Eliminarlas. Y para poder hacer esas eliminaciones de esas letras, tome en consideración lo que habíamos visto aquí arriba. Primero, tengo que darme cuenta qué está haciendo f. F, ¿qué está haciendo? ¿Quién me está diciendo que, quién me puede decir qué está haciendo f? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, como f está dividiendo, todo aquello que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces voy a pasar todo eso a multiplicar. ¿Cómo me quedaría la respuesta? Me quedaría m por a igual a n por p. Y como f pasa a multiplicar, quedaría por f. Ya, ahí está. Recuerden que cuando pasamos a multiplicar, estamos enviándole al segundo miembro, ¿sí? Lo enviamos al segundo miembro cuando hacemos ese tipo de traslado. Ok, perfecto. Entonces, yo aquí con rojo voy a tachar F. ¿Por qué? Porque ya saqué F del lado de M. Vamos a ver, ahora me falta eliminar la A. Otra persona que me puede decir qué está haciendo A. Multiplicando. Multiplicando, muy bien. Entonces, lo que está multiplicando, recordemos que aquí arriba dice, todo lo que multiplica pasa a dividir. Si me dicen que todo lo que multiplica pasa a dividir, entonces, M va a ser igual. Miren, cuando vamos a pasar a dividir, eso me está diciendo que pasa en el denominador. Si ustedes quieren, anoten. Cuando pasa a dividir, me está diciendo que pasa al denominador. Por tal motivo, ubico la raya y paso A al denominador. Y arriba, obviamente, me va a quedar N, P y F. ¿Se dan cuenta? Y listo. Siguiendo los pasos que hicimos, pudimos encontrar M. ¿A qué va a ser igual M? M va a ser igual a N por P por F dividido para A. Listo, hicimos un despeje de ecuación. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas?
La A pasa como denominador, ¿cierto? Exacto. Cuando yo indico que pasa a dividir, estoy diciendo que pasa al denominador. ¿Sí? Cuando yo digo que pasa a dividir, pasa al denominador automáticamente. Ok, hasta ahí otra pregunta. Ninguna. Perfecto, entonces seguimos. Este documento que yo estoy haciendo, los voy a pasar a ustedes en PDF. No se preocupen, que este documento yo lo voy a pasar en PDF. Pero recordemos que hay ciertas cosas que no lo pongo en el PDF. Son cosas que ustedes tienen que anotarlas en su cuaderno cuando me pregunten, por ejemplo, lo que divide pasa directo al denominador. Claro, exactamente. Son cosas así que tienen que ustedes anotar. Ok, ya hicimos M. Vamos entonces a ponerle ahí un visto a M, porque ya está hecho M, ¿sí? Vamos ahora sí a hacer A. Vamos a despejar A. Y vamos a hacer una consulta al público. Vamos a hacer aquí el rayado a A porque ya está despejado. Vamos a hacer una consulta al público. ¿Quién está con A? M y la F. Perfecto. La M y la F. M y F están con A. Entonces lo que yo voy a hacer es, la M la voy a alejar de A y también voy a alejar de A la F. Esas son las dos variables que yo voy a despejar de A. Y aplico los mismos pasos. Para volver a repetir lo mismo, pues ya sabemos que F está dividiendo. Si F está dividiendo, entonces pasa directamente a multiplicar al otro lado. Entonces, MA va a ser igual a N por P por F. Y M está multiplicando con A. Y todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Y cuando indico que pasa a dividir, estoy indicando que pasa automáticamente ¿a dónde? Multiplicar. Repito. M está multiplicando con A. Vas a dividir. Cuando yo digo que pasa a dividir al otro lado, ¿a dónde automáticamente pasa esa letra? Al denominador. Al denominador, muy bien, pasa al denominador. Entonces, M pasa al denominador. Chicos, escuchen detalladamente lo que yo estoy diciendo porque no pregunté qué estaba haciendo M con A. Pregunté otra cosa, ¿ok? Y listo, de esa manera ya está despejado A. ¿Sí ven? Ahí ya me está informando el Zoom que nos quedan 10 minutos. ¿Y cómo funciona, mister? ¿Qué cosa? ¿Cómo funciona? El proceso. Él, Esto. no te entiendo. Formula bien tu pregunta, Hugo. Formula bien la pregunta para que pueda yo respondértela porque no te entiendo. Bueno, hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta, otra pregunta, mejor dicho, alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, entonces bueno, voy a continuar entonces, continuemos. Voy a despejar F al último. Voy a despejar F al último. Vamos a hacer el despeje de N. Vamos a hacer el despeje de N. Y hago la misma pregunta que yo le hice a ustedes. ¿Quién está con M? Con N. P. ¿Y qué está haciendo P con N? Multiplicar. Está multiplicando. ¿Y todo lo que está multiplicando a qué pasa? A dividir.
Y cuando pasa a dividir, automáticamente, ¿a dónde pasa? A multiplicar. No, Al- Perfecto, al denominador. Denominador. Entonces, ya con eso, nosotros podemos decir lo siguiente. N va a ser igual ¿a qué? A M por A sobre F por P. Ahí está, pasa directamente al denominador, o sea, no hay otras cosas más que pasarlo directamente al denominador porque estaba multiplicando y tenemos que pasarlo a dividir. Listo, ¿hasta ahí tienen alguna otra consulta? A ver, chicos, ninguna otra pregunta. ¿Todo está entendido hasta ahí? Creo que es algo para resolver esto, ¿no? O- conclu- Hugo, creo que tienes un poco de problemas de conexión porque no te entendí bien la pregunta. Me es un poco largo el problema. O sea, sé que es corto, pero creo que tardó un rato en resolverse. Lo que ahorita estamos haciendo es despeje de ecuaciones simples. Aún no estamos ingresando al tema de análisis dimensional. Solo estamos haciendo despeje de ecuaciones simples. Porque me lo pidieron que ustedes lo expliquen. No hay pregunta, dicen por acá. El otro, bueno, entonces continúo, chicos. Vamos ahora a hacer el despeje de F. Vamos a hacer el despeje de F. Con eso terminamos despeje de ecuaciones. Y nos vamos directamente a análisis dimensional. No, estas cuarentenas están preocupadas por lo del para mañana, sobre todo los rumores que... Ok, continúo. A ver, entonces para hacer el despeje de F, vamos a hacer la pregunta. Hagan el despeje de F. Dime, Valdés, Alan Valdés, ¿cómo tú crees que quedaría F? A ver, dime cómo quedaría F en el despeje. Alan Valdés. No sabría cómo decírselo. No sabría cómo decirme. A ver, alguien más que le ayude a su compañero, ¿cómo? A ver, Gabriel Vargas. Yo creería que quedaría F igual a N por P sobre M por A. Ah, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda a corregir algo que hizo mal? A ver, Alessandro, ¿cómo quería F? F será igual a N por P sobre M por A. Uy, no, Alice, ¿cómo quería F? Viste, yo pienso lo mismo que los demás. A ver, Gire, ¿cómo quería F? A mí me salió lo mismo. No encuentro el error. N por P sobre M por A. No, N por P sobre M por A. Ya, listo. Bueno, vamos a ver acá, ¿quién más? Vamos a ver. Juan Rivas, confirma, ¿cómo te quedó F? A ver, Rivas. Rivas. Ok, se fue a dormir su compañero. A ver, Laidan, ¿cómo está? ¿Cómo quería F? Lo mismo, profe. N por P, por F sobre N por A. A ver, Gire Ponce, ¿qué pasó? Levantó la mano. Al menos de que como está dividiendo a la F, pase todo a multiplicar. Ahí está el detalle. Ahí está como que por ahí el detalle y por eso es que digo que está mal. A ver, Zoe, ¿cómo queda F?
Yo creo lo mismo que el resto, no encuentro el error. A ver, entonces, ok, muy bien. Dato importante, chicos, cuando van a hacer despeje de ecuaciones. La letra que ustedes van a despejar siempre tiene que estar en el numerador. Repito, la letra que ustedes quieren despejar siempre tiene que estar en el numerador. Como podemos observar en el ejercicio, la F se encuentra en el denominador. Por tal motivo, va a pasar lo que sus compañeros le pasó al hacer el despeje. Entonces, para que puedan despejar F de una manera correcta, ustedes tienen que tener F ¿en dónde? En el numerador. Vamos a hacer entonces F en el numerador. ¿Cómo yo podría poner F en el numerador? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Cómo puedo yo ubicar F en el numerador? A ver, Alessandro. Alessandro, ¿cómo yo podría tener F en el numerador? Haciendo que multiplique. Uniendo. Muy bien. Pasando F al otro miembro. Para poder pasar F al numerador, tengo que enviar F al otro miembro. Y cuando lo envío al otro miembro, pues F va a pasar ¿a dónde? A multiplicar. Entonces queda M por A va a ser igual a N por P por F. ¿Sí? De esa manera, cuando yo ya envío al otro miembro F, ya lo tengo en el numerador. Y como ya lo tengo en el numerador, yo ya puedo hacer el despeje. Ahora sí, les pregunto a todo el público, ¿cómo queda F despejado? A ver, vamos a hacer las preguntas. A ver, Alice, ¿cómo queda F despejado? Quedaría F igual a M por A por N por P. Sobre N por P. Muy bien. A ver, Alan Valdés, ¿estás de acuerdo a eso? No sé realmente, profesor. Estamos complicados ahí. A ver, Giré. Sí, estoy de acuerdo. Ah, ya, perfecto. Alessandro, muy bien. Gabriel Vargas. ¿Puedes repetir lo que dijo la compañera Ali? Porque no la escuché. A ver, Alice dice que repitas, porfa.